Después de esta larga introducción y también algo interactiva o algo creativo que he querido hacer, bueno, que estoy intentando para ver si traigo un poquitico más de personas, más de 3 a los videos, quiero comenzar una serie de videos para mantenerme un poquitico más activo y un poquitico más responsable con la subida de videos y con la subida de contenido, que es lo que quiero hacer y que es lo que quiero de verdad tener muy claro en mi cabeza, que es para no es para tener algo remunerado, no es para tener éxito, lo que sea. Ojalá ese sea el caso, pero es más que todo para poder documentar el camino de lo que quiero hacer o de lo que quiero llegar a hacer un poquitico más que todo para el side hustle. Yo ya tengo un trabajo normal, como ya les he contado, o como pues si alguien ha visto el video, como ya han visto en los videos, que tengo un trabajo normal, el cual nada de seguro en esta vida puede durar ahí toda mi vida o muchos años, o de pronto mañana ya no estoy ahí, o de pronto pasado mañana ya no estoy ahí, o de pronto en 2 años ya no estoy ahí, o en cualquier tiempo, así como esto. De pronto estos videos se quedan en la nada y yo no vuelvo a subir videos, o sí, lo ideal es que sí, pero voy a utilizar este medio, como ya lo he dicho antes, para mantenerme al margen de la línea de absolutamente todo, y por lo cual quiero comenzar, como les he dicho, esta serie de videos de lo que estoy haciendo para poder de verdad sacar adelante, no el negocio, pero sí, digamos, ver qué puede pasar con la fotografía y con la videografía y con estos videos, con todo esto que estoy haciendo. Así que hoy comenzaremos el día 1 de esta serie de videos de qué es lo que estoy haciendo para poder llegar a estar en eventos, a estar en cosas gratis, a estar como mirando qué es lo que puedo hacer para tener más experiencia como fotógrafo o videógrafo, digámoslo así, videasta, es que se dice, no sé muy bien. Lo miraré. Deportivo o de muchas otras cosas. Lo ideal y lo principal sería deportivo, que creo que es algo que me apasiona un poco más, porque la verdad, pues con todo esto, los videos y con mi trabajo normal, y pues que tengo que hacer otras cosas para tener un poco más de dinero, he estado mirando que cómo podía de pronto escalar el negocio de la fotografía y la biografía, que es lo que me gusta. Obviamente me gusta editar videos y me gusta eso porque me apasiona. Lastimosamente no gano dinero de eso, pero pues me apasiona y no me molesta, la verdad, hacerlo de manera gratuita. Pero estaba mirando si tenía digamos que la voluntad de contactar negocios, de mirar como con cafeterías, con peluquerías, todo ese tipo de cosas que de pronto uno, si ustedes es que están metidos un poco más en eso, uno ve en internet que, bueno, voy a ir a fotografiar este negocio, voy a ir a fotografiar o hacer videos para este negocio, tal y no sé qué. Eso a mí no sé si es que me guste tanto, la verdad le he estado poniendo mucha cabeza y no me gusta para nada tanto. No me gusta tampoco tanto tener que hacerle fotografías a otras personas particulares, como en la fotografía con la familia o algo así. No sé si me apasiona tanto. De pronto esa parte sí es algo que pueda como tener que forzarme para aprender más, para practicar más, pero lo de ir a contactar a negocios no lo sé tanto, la verdad. Voy a tratar lo que sea, pero mi enfoque principal es deportes y cualquier tipo. Fórmula 1, estoy yéndome súper alto, ¿no? Pero Fórmula 1, me refiero a hockey, me refiero a fútbol, me refiero a baloncesto, voleibol, lo que sea que me pueda dar experiencia y que alguien me pueda de verdad contratar para ganar los primeros $2, $3, $100 por lo que sea, por mi trabajo, por lo que me gusta hacer. Y pues seguiré de pronto intentando de pronto con negocios así y de ese tipo, a ver qué puede llegar a hacer, a ver qué puedo llegar a construir. Pero lo principal es que ya he empezado a mandar correos para esto, lo cual les voy a mostrar como para que vean un poquitico de la prueba de que he empezado a mandar todos los correos, de que he empezado a hacer las cosas que necesito hacer para actuar. He empezado a actuar porque ese es el problema. Uno no actúa, o yo en mi caso no actúo porque por miedo, literalmente por miedo. No puedo decir ni siquiera que es por pereza, pero es más que todo por miedo. Y pues mi paso número 1 ha sido pues mandar esos correos. Me tengo que encargar esta semana obviamente de editar este video, de subirlo, de subir otro video y de compartirles un poquitico otra cosa más de lo que he hecho como día 2. Esto es solo documentar. Voy a enfocar obviamente en tratar de sacar la mayor calidad posible para estos videos, para que si en algún momento llegan a funcionar, fantástico. Si no, por lo menos esto me mantiene al día de que tengo que subirlo, porque tengo que empezar a grabar estos videos. Trato de hacerlo lo más perfecto posible, lo más cinemático, pero creo que me cansé de eso. Me cansé de hacerlo cinemático, me cansé de hacerlo como lo que acabo de hacer al principio, para la retención, para lo que sea. Puta, al fin y al cabo, si a ustedes no les gusta el video, si ustedes no se retienen ustedes mismos porque pues de pronto esto no es para ustedes, esto no es su tema, y de pronto el algoritmo no me está ayudando a encontrar las personas correctas. Así que si no te estoy reteniendo lo suficiente, puta, pues de pronto ve a otro video, ve a ver Luisito Comunica, ve a ver Juan por el Mundo,
creo que se llama Profundo, o ve a ver, hijo de puta, lo que tú quieras, la basura que quieras ver. No son basura a propósito, pero ve lo que quieras. Porque si no te estoy reteniendo es porque no soy tu objetivo y no soy tu, de pronto, no influencer, pero ideasta objetivo o persona objetiva para entretenerte. Así que voy a estar compartiendo eso lo más posible, cero cinemático, cero no sé qué. Voy a empezar bastante normal. Si tengo que grabar cocinando, grabo cocinando y lo grabo en el tiempo que tenga que hacerlo, la verdad, para ser honestos. Así que en estos momentos voy a tratar de poner lo mejor posible, mostrarles los correos que he enviado específicamente. He enviado a, no tengo muy bien, no tengo eso organizado, creo que me toca mirarlo muy bien para organizarlo, pero he enviado más que todo a equipos de fútbol de categorías inferiores aquí en Sherbrooke, en la región de donde estoy yo, para ver si me dejan ir a fotografiar de manera gratuita, que me cojan, que me conozcan, que yo pueda también armar ese portafolio. He enviado más o menos correos, yo creo que por lo menos unos 10, 12 correos a equipos de fútbol. He enviado a hockey, he enviado a baloncesto, he enviado a las organizaciones a las entidades, perdón, que organizan estos partidos de manera profesional o amateur, pero que son ligadas digamos, a la FIFA, si no estoy mal, pues de lo que verifiqué bien. Estoy esperando que me contesten, solo me ha contestado uno, no específicamente que, sí, estamos interesados, pero pues lo enviaron a otra entidad o de pronto a otro correo para ver si están interesados o no. Todo lo ofrecí gratis, me estoy vendiendo de manera gratuita para que me dejen, para yo poder también tener experiencia un poquitico más y tener contactos más que todo y poder construir ese portafolio. Ahora, mi problema es, y eso se los estaré contando para ver qué puedo solucionar, o si ustedes de pronto, no sé, lo saben un poquitico mejor o me pueden dar un consejo, no tengo ni puta idea ¿Qué es lo que puedo hacer con mi portafolio? Tengo que crear varios portafolios, portafolio deportivo, portafolio de fotografía callejera y portafolio de pronto más para cosas como les acabo de decir que no me interesan tanto, de pronto para negocios y de fotografía normal de personas, algo más privado. ¿Tengo que armar 3 portafolios o lo puedo incluir todo en un solo portafolio? Eso aún no lo sé, me toca averiguarlo bien porque de verdad me estoy quedando con eso de portafolio, creo que es lo más importante. Tengo la página web, pero incluso la página de Instagram estoy un poco en el limbo de qué hacer. Creo que si te armo 3 portafolios, ahorita pensándolo en mi cabeza, pues voy a tener la capacidad de tener los portafolios ahí adjuntados en Instagram y tener Instagram como mi biblioteca principal de absolutamente todo, tratarlo de hacerlo de una manera bastante organizada, pero tener eso como mi biblioteca principal, mi historial de todo lo que hago literalmente en este proceso. Así que eso es más o menos lo que estoy pensando y pues estos, como les había mostrado, estos son los correos. Trataré de hacer un orden principal y trataré de organizarme a cuántas entidades y a cuántos equipos de qué deportes mandé para tener organización y para poder hacer seguimiento también dentro de 2 semanas si no me contestan, y les haré seguimiento de eso. Así que, como les digo, no más tratar de hacerlo todo perfecto. Este es el video de hoy. Si les gustó, denle like, comenten por favor si me pueden ayudar con absolutamente algo que ustedes conozcan. De verdad quiero armar una comunidad y de verdad quiero documentar absolutamente todo. Así que si ustedes conocen algo un poquitico de o tienen algún consejo que darme de cuál sería la mejor opción, por favor, los comentarios, echen eso. Si les gustó otra vez, denle like, por favor suscríbanse si es que quieren seguir conmigo, todo lo que quiero subir, todo lo que de finanzas, todo de ser transparente con ustedes. No hay finanzas para enseñarles, no, pero para ser transparente de todo lo que hay en Canadá, de todo lo que hay aquí en Canadá y también de mi proceso de esto que me gusta, que es la fotografía, videografía y pues todo esto de contenido en redes sociales. Así que ojalá se pueda, ojalá me mantenga lo más motivado posible, lo más responsable y lo más consistente posible en todo esto, porque no es sencillo que no tengas a este momento y todo lo que he intentado, porque no es la primera vez que intento un proyecto así. Lo he intentado con algo que me gusta a mí mucho, el cine, y tampoco funcionó. Así que no es sencillo mantenerse motivado. Este es no mi último proyecto, pero sí mi última oportunidad de ser consistente, porque sé que lo puedo lograr. Sé que lo puedo lograr y sé que si las personas que están viendo este video me apoyan, lo voy a poder lograr, y también vamos a poder formar una comunidad para impulsarnos todos al mismo tiempo y aprender en el camino. Así que nos vemos en un próximo video, nos vemos la próxima semana en otro video. Prometo no faltar mucho más en videos semanales si es que les interesa y si es que me están viendo.